Ministerios Ebenecer presenta con el apóstol Sergio Enríquez. Repórtenos al teléfono 2379-8500 o escríbanos por internet a la dirección oficina@ebenecer.org.gt. Escuchemos este interesante tema que transformará nuestra vida. Y eso es bien inquietante, porque nosotros debemos de comprender que se necesita abrir puertas, pero también se necesita cerrar puertas. Se necesita abrir algunas puertas. El apóstol Pablo así dijo, y cuando el Señor me llamó a mí al ministerio apostólico, también utilizó ese versículo. Si usted se recuerda, yo se lo he contado, se lo he testificado, que una puerta grande se me ha abierto y los adversarios son muchos. Así dice el apóstol Pablo. Y a mí eso me pasó porque cuando fui llamado al ministerio apostólico, tuve una batalla intensa de la cual pues no voy a enfatizar, sería redundante casi hablar de eso. Pero cuando yo estaba desanimado y ya no hallaba qué hacer, no se me olvida que encendí la televisión estando en Dallas, hermanos. Yo dije, algo tengo que hacer, porque no podía dormir, no podía leer la Biblia, no podía, a la comida no le sentía sabor, porque me estaba separando prácticamente, me estaban separando de la gente que amaba por 20 y tantos años y que habían sido mis hermanos y compañeros de milicia. Para mí eso era traumatizante, hermano. Y se habían levantado gente feroz, sinceramente, para destruirme. Entonces yo en un momentito pensé y dije, como no puedo hacer nada, no puedo leer, no puedo estudiar, lo único que podía hacer, me recuerdo, era orar. Orar sí lo podía hacer con facilidad, como que cuando uno está en apretura es cuando mejor puede orar, ¿verdad? Ahí da clases, ahí se vuelve uno maestro de cómo orar, ¿verdad? Señor, enséñanos a orar. ¿Están seguros? Les hubiera dicho el Señor, porque para orar de a de veras, a veces para clamar, hay que tener a veces una necesidad impresionante, hermano. Como Pedro, que se está hundiendo en el lago en medio de la tormenta y clama, Señor, sálvame. A él ahí no le importó quién lo estaba oyendo, si Judas estaba riendo ahí en la barca. Lo único que sabía era que quería ser salvado. Bueno, era lo único que podía yo hacer en ese tiempo. Y me recuerdo que entonces yo pensé en mis adentros. Me voy a poner a ver televisión todo el tiempo, ya que no puedo hacer nada. Si me embrutezco viéndola, pues eso voy a hacer. Porque quería escapar ya de la idea y de la presión, del estrés terrible que tenía. Nadie sabe lo que es eso hasta que lo prueba, hermano. Yo estoy tratando de describírselo, pero nadie lo sabe hasta que lo prueba. Y entonces encendí la televisión para embrutecerme, según yo, viendo televisión, y apareció un evangelista de apellido Schambach. Un evangelista anciano ya, que cuando se miren las campañas está vociferando, gritando, en inglés desde luego. Pero ese día él no estaba en la campaña, sino que estaba en su oficina y ahí lo tenían enfocado, estaba dando una especie de invitación. Y entonces él dijo, me señaló. Y me dijo, yo sé que era a mí. Tú te has estado preguntando si hiciste mal en permitir lo que permitiste. Pero yo te digo que no hiciste mal, sino que Dios te está abriendo las puertas para que vayas a las naciones y para que vayas hasta lo último de la tierra. Y te has estado preguntando si esto está en el plan de Dios, y te voy a demostrar cómo uno puede comprobar cuando seguramente está caminando en el plan de Dios. Y entonces tomó su Biblia
y dijo, mientras tomaba su Biblia, decía, cuando uno está en el plan de Dios, el diablo y todos sus demonios se le voltean enfurecidos para que uno no cumpla el plan de Dios. Y entonces leyó el texto, porque una puerta grande se me ha abierto y los adversarios son muchos. Me quedé impactado, hermano, me quedé impresionado. Estaba terminando de decir esas palabras él, cuando hermano Víctor, que viene dentro de un rato, tocó la puerta del cuarto del hotel, porque me iba a traer, y yo estaba, pero lívido, hermano. Yo dije, ¿qué pasó aquí? Dios todavía nos habla. Esa semana fue extraordinaria, hermano, pero adelgacé. Comiendo. No le deseo a nadie esa dieta, porque comiendo adelgacé por el estrés. Yo no sé a saber por qué, por el sufrimiento, pero yo perdí peso. No sé si eso médicamente es posible, hermano, pero si es posible, bueno, entonces eso me pasó a mí. Y entonces Dios me habló a mí acerca de que este movimiento en el cual estábamos nosotros era un movimiento de puertas abiertas. Dígale ya al hermano que está a la par, movimiento de puertas abiertas. Y entonces me empezaron a suceder algunas cosas. Estoy testificando, pero ahorita es que si no, no va a comprender el por qué le estoy platicando. Le voy a platicar del mensaje que le voy a platicar. Entonces, empecé a abrir mi corazón a partes del cuerpo de Cristo que con anterioridad había estado cerrado. Y hermano, impresionantemente, esos fueron los que se abrieron a mí también y me recibieron con bondad, con alegría de corazón. Y yo me sentía así todo puro pollo comprado, hermano, cuando ellos me recibían. Lo único que he comprado con la sangre de Jesucristo, pero pollo comprado al fin, hermano, ¿verdad? Sentía yo así, todo chiviado, dicen los muchachos, ¿verdad? Y empezamos, Dios me abrió las puertas de tal manera que cuando tenía apóstoles y profetas en la iglesia, que yo nunca hice contacto con ellos, sino que el Espíritu Santo nos dio conexiones divinas a lo Cornelio, como por ejemplo el hermano John Eckhart, el hermano Coy Wade, los 15 profetas que vinieron y apóstoles que vinieron en esa oportunidad, que no venían para acá. Ya ellos venían pagando su pasaje y todo, y ellos no venían, y su hotel y su comida, y no venían para esta iglesia. Y el hermano que los traía tenía una iglesia, pero en el interior del país, y entonces ellos le dijeron que no, que ellos querían estar en la capital. Entonces él empezó a buscar una iglesia entre sus amigos, empezó a buscar una iglesia, y ninguno le abrió las puertas, hermano. Entonces se rindió él, hermano, yo tenía a ese hombre unos 20 años de no verlo. Y me llamó por teléfono y me dijo, hermano, me dijo, sinceramente no hay qué hacer. ¿Usted le interesa tal cosa? Ahora es cuando, le dije yo, porque el tema era apostólico y profético, que se venga. Se abrieron las puertas, hermano. Después me enteré yo quiénes eran los que habían venido. Después me enteré que para que invitara al hermano John Eckhart, uno tiene que hacer con 1 año de anticipación, porque anda viajando por todo el mundo. Y a mí me cayó de carambola. Y encima de eso él pagó todo. Claro que nosotros, gracias a Dios, nos encargamos de muchas cosas, pero eso ya fue otro rollo, ¿verdad? Eso fue otra cuestión bien hermosa. Se abrió, las puertas se abrieron. De repente, hermano, lo que yo siempre había soñado, imagínese usted, qué tremendo eso que yo siempre había soñado, contraer al hermano Ron Kenoly. Siempre había soñado con eso, fíjese. Bueno, siempre después de que lo empecé a oír, porque hubo una época en mi vida que hasta era pecado oír a Ron Kenoly, ¿va? Sí, porque estábamos un poco cerrados en donde estábamos, hermano.